Muy buenas, ¿qué tal amigos de XFM? Bienvenidos a todos los seguidores de BiblioKiss, de las buenas lecturas que recomendamos siempre en XFM. Hoy tenemos a un autor que nos viene a presentar no uno, sino dos libros. Vamos a hablar con Antonio Perán Elvira, que ya le tenemos aquí. Bienvenido a XFM. Bien hallado. Bueno, digo que vienes a presentarnos no uno, sino dos libros, porque vamos a hablar de Sonetos del Buen Morir y también En la mansión de los Céfiros, que es otro libro del que vamos a hablar. Si te parece, empezamos por el de los sonetos. Vamos a empezar por la poesía. Y para romper el hielo, explícanos un poco cómo ha sido este acercamiento a esta forma tan clásica de escribir poesía. Vamos a ver, yo en principio quise hacer un libro sobre sonetos primero, porque escribir un libro de poesía con sonetos pues es algo que da prestigio Sí, y que no siempre está al alcance de todo el mundo. Y total. en segundo lugar, porque creía y creo que demuestro en el libro, que todavía hay mucho que decir sobre el soneto. Mm. Nos hemos pasado 5 siglos haciendo prácticamente un mismo tipo de soneto. Y entonces al final hemos terminado convirtiendo posiblemente la estrofa más grande de la poesía española en una cantinela, pues no siempre, no siempre de buen sonido, ¿no? Mm. Claro, cuando hablamos de sonetos, nos acercamos a esta estructura clásica que yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? Pero de esto que nos estás contando, de este acercamiento que has hecho tú ahora, ¿qué echas de menos o qué echabas tú en falta de los sonetos actuales que tú leías por ahí, de otros autores, de compañeros, para haberte decidido a abordar esta forma? Vamos a ver, lo primero que se hizo en el soneto, estamos hablando ya del siglo XVI con Garcilaso, lo primero que se hizo del soneto fue anclarse en la sílaba sexta Mm. y utilizarla como eje del verso en decasílabo. Vale. Esto se sigue haciendo hoy. Y no solo se sigue haciendo, sino que es que hay mucha gente, mucho ortodoxo, que dice que no se puede hacer de otra manera, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, una vez que se anclaron en la sílaba sexta, entonces el reparto de acentos a lo largo del verso fundamentalmente fue en las sílabas pares. Y al final, pues eso, repito, constituyó pues un ritmo. Las diferencias que yo introduzco en el soneto, en este libro, son fundamentalmente rítmicas, ¿no? Entonces se traducen en un ritmo, pues que, repito, básicamente ha sido el mismo durante 5 siglos. Claro, eso le da ese clasicismo y sobre todo lo que dices, ¿no? Ese prestigio al que lo escribe, porque claro, acercarse ahora a estas formas no es fácil porque no abunda, no es algo que sea muy común entre los autores de poesía, ¿no? Vamos a centrarnos ahora también en el título del libro, porque dice Sonetos del Buen Morir. Hombre, explícanos un poco, ¿no? ¿Por qué del buen morir? Son Sí, términos como antagónicos, ¿no? Bien y morirse, pues no sé si... sí, lo mismo. Sí. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que yo en mis libros hasta ahora he sido siempre partidario de la unidad interna, de la Vale, unidad temática. sí. Es decir, no digo que no vaya a hacer, y casi con toda seguridad que haré, pero yo me he apartado del libro clásico de poesía que consiste en un poema tras otro, ¿no? Y Sí. entonces lo que he hecho ha sido armar una historia, fabular una historia y en torno a esa historia construir un libro de poesía. En este caso es una historia con un tanto esotérica, en la que una persona, uno de los dos protagonistas lógicamente, una persona en su lecho de muerte pues empieza a hacer balance de su vida. Y entonces pues llama, por eso el libro está estructurado en invocaciones. Llama a la musa para que le asista y para que le dé la lucidez suficiente de poder contar lo que tiene que contar. Llama después al recuerdo, pues un poco para lo mismo, para que le permita recordar todo aquello que necesita recordar de su vida, después a la vida, a la muerte y a la amada. Eso es, son 5 invocaciones que se producen en vida del sujeto. Después hay 5 invocaciones más con el sujeto ya muerto,
en las que se produce un diálogo entre este sujeto, el protagonista, y su amada, ¿no? En realidad no es un diálogo, puesto que la amada nunca responde, pero más o menos, o sea, lo que está es acompañándola siempre en los distintos sitios en los que puede estar. Y entonces ahí volvemos al recurso clásico de los elementos, ¿no? Y entonces pues hay una invocación dedicada al agua, otra al aire, otra al fuego y otra a la tierra. La última invocación es la invocación dedicada al amor, en la que sobre todo en su soneto final, que es el único soneto de los 82 que tiene el libro con Estrambote, en el que pues se va a producir la muerte de ella y se va a producir el encuentro de los dos. Este es un poco el resumen del libro. O sea, que estamos hablando de que son sonetos que se pueden leer efectivamente de forma independiente, ya por la pura belleza de leer una estructura así, y también constituyendo un hilo argumental, podemos decir, como si fuese una película. Sí, sin duda. Que podemos recorrer esos pasajes que nos estás comentando. Sí, sí. Pues del libro de sonetos, que desde luego es muy apetecible, pasamos al otro libro que vienes a presentarnos, que es En la mansión de los céfiros, que dices tú que el título lo arregla un poco el subtítulo, ¿no? Para aquellos que no entienden lo que quieres decir, oye, historia de una tormenta. ¿Cómo es esto? ¿Qué se va a encontrar la gente en este particular libro? Tampoco creo que lo arregle mucho, pero bueno. También lo dices, exacto. Sí, pero se dice, sí. Me acordé de una cosa que contaba Stephen King. Stephen King tiene una novela que se llama It. Sí. Que Stephen King confiesa o dice que esa novela se la inspiró una tormenta espantosa que hubo en su tierra, en la tierra donde vive, en Maine. Sí. Concretamente en uno de los pueblos, en Londonderry o algo parecido, en uno de los pueblos de Maine, una tormenta que se llevó, pues un poco lo que ha pasado en Valencia no hace mucho, ¿no? Sí. Que produjo unos enormes daños, y que esa tormenta fue la que le inspiró el libro de It. El libro de It no hay ninguna tormenta por ninguna parte, ¿no? Pues un poco parecido pasa con La mansión de los céfiros. En La mansión de los céfiros lo que están, en el fondo, es contando posiblemente la historia de otra tormenta. Hay una tormenta en la que pasan cosas, y a partir de lo terrorífico de esa tormenta, los viejos del lugar empiezan a inventarse una historia. Empieza a ser leyenda esa tormenta, pero empieza a ser leyenda con personajes, ¿no? Y esa es La mansión de los céfiros. Hablábamos del primer libro, un libro de sonetos. Allí está claro qué formas poéticas empleas, el soneto, efectivamente. Pero ¿qué tipo de estrofas utilizas aquí? ¿Cuál es el...? Solo hay una, aunque no lo parezca. Sí. La mansión de los céfiros es un romance. Ah, qué bueno. Es un texto arromanzado. Lo que ocurre, es un texto arromanzado de 1200 y pico versos. Fíjate. Curiosamente, todo el libro tiene rima asonante en eo. Y que, consciente de que esto podía en un momento determinado pues traducirse en monotonía, pues lo que hice fue recurrir a algo que me dejó muy satisfecho, y es terminar las frases en mitad de los versos. Vamos, no en la mitad exacta, sino a lo largo de los versos, con lo cual en realidad se juega con una riqueza tímbrica muy superior a lo que cabría pensar de la sonancia neo, ¿no? Claro. Al final le das un ritmo que rompe, por así decirlo también, el ritmo del eo, ¿no? Sí, rompe la rima del eo, claro. Sí. Bueno, en este libro, sí que leyendo el romance, como dices, completo, el final queda un poco abierto, ¿no? No lo cierras de forma contundente. ¿Por qué este final así? ¿Cómo se te ocurrió dejar esto así? Pues primero tengo que decir que yo soy bastante contrario a los finales abiertos en las novelas. Y a fuer de ser sincero, como diría el clásico, tengo que decir que soy bastante contrario, porque me parece que muchas veces encubren la comodidad, cuando no la incapacidad del autor,
para terminar el libro que han venido haciendo. Es decir, Claro. después de 700 páginas no saben cómo acabar el libro. Entonces, final abierto, ¿no? En ese sentido, yo no soy partidario de los finales abiertos. ¿Por qué aquí sí? Pues primero, porque creo que queda bien, y en segundo lugar, porque a lo largo del libro se van repartiendo elementos que le van a permitir al lector, a cada uno, hacerse su final. O sea, el lector va a tener muy claro cómo termina el libro. Otra cosa es que dos lectores coincidan. Pero Claro. lector seguro que va a tener clarísimo cómo termina el libro. Pues ahí se lo vamos a dejar a ellos, ni les vamos a desvelar tampoco cómo acaba, para que ellos se construyan y sobre todo para que lean el libro, que es el objetivo último, ¿no? Sí que vamos a hablar de un personaje, el personaje del pastorcito, que es muy importante en este poemario. Explícanos un poco por qué y quién es este actor tan importante en el poemario. Vamos a ver, el poemario, este libro reúne los tres tipos de poesía que hay. La narrativa, la dramática y la lírica. Hay de los tres tipos de poesía en ese libro. Evidentemente, la participación del pastorcito pues hace referencia al aspecto dramático del libro. Claro. El libro podría decirse que está entre cuento, Sí. que está entre pequeña obra de teatro, Sí. y no tan pequeña, porque esto representado Claro, tendría cerca de la hora. 1200 versos. Sí, Ya, tendría estamos cerca de la hablando hora. Y después, yo creo que el elemento que más se advierte es, este libro es un poema épico. Por eso, este libro es un solo poema. Por eso es muy difícil, se pueden evidentemente apartar cosas, pero es muy difícil encontrar algo que pudiéramos llamar poemas. Seguramente las plegarias, las plegarias, que es una de las, me parece que las quiero recordar que la escena quinta, las plegarias podrían considerarse poemas muy largos, pero poemas, y alguna cosa más, ¿no? La revelación podría considerarse otro poema. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, creo que el pastorcito es necesario porque el pastorcito no deja de ser el origen de la leyenda. O sea, lo que pasa, lo que ocurre en esa tormenta, lo cuenta el pastorcito que sobrevive a ella, y a partir de ahí se genera la leyenda de la mansión de los céfiros. Claro. Por eso es tan importante y tan crucial este personaje del que estamos hablando. Bueno, pues tenemos aquí a un autor que ha venido a presentarnos dos libros, Antonio Perán Elvira, Sonetos del Buen Morir y En la mansión de los céfiros, Historia de una tormenta. Yo querría hacerte un pequeño atraco, hombre, que nos recites algo, ¿no?, de alguno de los libros, para que la gente entienda de lo que estamos hablando y sea capaz de emocionarse mucho más, si es que ya no se ha emocionado con lo que hemos contado, ¿no? No sé si te meto en un lío o vas a querer. Voy a recitar dos trozos. Bueno, Genial. Uno es un soneto, lógicamente. Genial. Empezamos por ahí. Voy a leer. Sí. Recitar ya son palabras mayores. Voy a leer el soneto 18, que está dentro de la invocación a la vida, y que creo que le gustará especialmente a la gente a la que le gusten los animales. Es un soneto que está dedicado a los animales, ¿no? Qué bueno. En este momento la persona, el moribundo, está haciendo pues cuenta de toda su vida, y una de las cosas en las que repara es en los animales, ¿no? Y el soneto dice: tuve del animal 3 advertencias. Una fue sobre Dios y el vaticinio que generalizó mi predominio sobre cuanto mostró sus diferencias. Otra fue sobre mí, por mis urgencias en querer implantar mi raciocinio sobre toda razón y su escrutinio como sola verdad en las conciencias. Y otra sobre el amor,
tan circunspecto con su necesidad en las medidas que pudiesen contar en el afecto. 3 evidencias, sí, y un ultimátum. Hoy comparto las 3 y a su respecto pongo rectas al sol de lo correcto. Qué bonito. Qué maravilla. Tengo que decir de este soneto es muy interesante, Sí. porque los ejes, los acentos, están fundamentalmente en las sílabas 1, 6 y 7. Lógicamente la sílaba 6 pues es la normal, hasta la sílaba 7 puede ser más bien normal, Sí. pero tener la 6 y la 7 ya no es tan normal, y de hecho pues hace un soneto como un soneto dividido en 2, hace como que el soneto se estuviera dividiendo en 2 constantemente, ¿no? Bueno, vamos a lo segundo. Sí. De La mansión de los céfiros, como decía antes, no tiene poemas, porque es un poema. Claro. Es un poema, es una historia, ¿no? Ojalá pudiéramos leer los 1200. Pero claro, no sé si pero estaríamos aquí, pues eso, 1 hora, claro. hay cosas que, bueno, que se pueden leer sueltas. Hay un momento en que el personaje se da cuenta de qué está pasando, y bueno, lo que está pasando es que merece la inquina de los dioses hasta extremos insospechados, y no puede saber por qué. No puede saber por qué seres superiores pues la tienen cogida con él. Bueno. ¿No? Y entonces ese es el momento de la revelación, que es el que voy a leer. Perfecto. Y dice: por enredarme en tu pelo y apoderarme del bosque fragante, ya lo comprendo. Por asomarme a tus ojos a contemplar el océano de tu mirada sin deuda ninguna, sí que lo entiendo. Por sorprender en tus labios, entre racimos de besos, la llama que no se extingue. Ay, amor, que fue por eso. Por refugiarme en tus brazos y comprender que los cielos tienen alma de mujer. Ay, amor, justo por eso. Porque lejos de los dioses pude conocer momentos que valen eternidad. Ese es. Qué bonito. Pues estos son 2 muestras de los 2 libros que ha venido a presentar Antonio Perán Elvira. El primer soneto corresponde a Sonetos del Buen Morir, y el segundo fragmento de poema pues está en La mansión de los céfiros, Historia de una tormenta. Antonio Perán Elvira, muchas gracias por haber compartido estos minutos de literatura con nosotros. Bueno, esperamos al próximo con ganas. Vamos a ver. Espero que sea el año que viene. Y imagino también que Editorial Cuaderno del Laberinto también lo espera con ganas. Sí. Que es la editorial de estos 2 libros. Espero que sí, ¿no? Muchas gracias, Antonio.